Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el examen de julio del 2017. Vamos a hacer una ampliación de la única consulta que surgió en la instancia de hoy. Y bueno, dentro de un ratito nos vamos a ver también para seguir haciendo el repaso con quienes están asistiendo. Así que vamos a comenzar. Por acá tenemos examen de julio 2017 y una de las preguntas que surgieron, o la única duda que surgió de la instancia que dejamos grabada ayer, fue respecto a la pregunta 11, que era, la gerencia le explica que el pasivo, voy a poner por acá, recordar si es este, exactamente. Teníamos por acá la pregunta 11, como yo les mencioné, en el anexo o el apéndice de la sección 21 de las NIF para pymes, encontrábamos el tema de si la garantía se consideraba o no, se podía provisionar, como quien dice, ¿no? Repasen de dónde surge esta pregunta. Estábamos en el tema de acreedores eh, de pasivo, en realidad, acreedores por compras eh, otros pasivos, otras cuentas a pagar, que vimos, eh, bueno, una de las preguntas era la de si BGI estaba bien, si BPS a pagar estaba bien, si sueldos a pagar estaba bien. Voy a subir un poquito por acá. Y en esta, como les mencioné, y ahora lo tengo acá, y por eso la importancia del tema de tener el teórico para poder resolver las prácticas, en el apéndice o en el anexo 21A4 está la contemplación de las garantías. Esto nosotros lo hemos visto todo, ¿no? Nosotros hemos visto diferentes casos, cuando se provisiona, las reestructuraciones, contratos de carácter oneroso, pérdidas de operaciones futuras. Entonces, si nos vamos a repasar lo que era provisión, ¿ah? Dentro del pasivo, nosotros teníamos que contemplar, a ver si lo tenemos por acá, de largo esto, pero si por ahí nos acercamos. Teníamos que repasar cuándo se consideraba una provisión, ¿no? No, ya vamos a entrar en lo que es acá, provisiones y provisiones pasivos y activos contingentes, ¿no? O sea, provisiones, lo que es un pasivo contingente y lo que es un activo contingente. Entonces recordemos la definición de pasivo. Tenía que ser una deuda cierta, ¿sí? Generada en una instancia pasada, en un suceso pasado. Bueno, acá tienen bien clara la definición, el párrafo 39 de la sección 2 de la NIF para pymes. Entonces, nosotros vamos a hablar de provisión como pasivo justamente cuando cumpla, en definitiva, la definición de pasivo. Bueno, por acá es una obligación cierta y presente originada, esto es como lo principal, ¿no? Originada por sucesos pasados, o sea, se trata de un pasivo. Para nosotros hablar de que una provisión es un pasivo, tiene que cumplir eso. Y tiene que haber total certeza de que se tiene que pagar. La incertidumbre, ¿dónde podía estar? En la cuantía o en el monto, que para eso se tenía que estimar fielmente, o en cuándo, ¿no? En el vencimiento de esa eh, deuda cierta. Entonces, yendo en lo que es el práctico, ¿cómo nosotros sabemos que esto
contempla, más allá del análisis que hicimos ayer para repasar, esto se trata de una deuda cierta que se origina en la venta. O sea, el suceso pasado es la venta, ¿ah? Es la garantía, o sea, hablábamos de las garantías, ¿no? En relación a, vamos a leerlo, la gerencia le explica que el pasivo diverso corresponde a una provisión, una provisión por garantía que la empresa se compromete a abonar a los clientes que han comprado sus productos. O sea que el suceso pasado es en el momento de la venta, para la empresa al momento de la venta. ¿Ah? Una deuda cierta porque hay un contrato, como yo les decía, de garantía. ¿Ah? Bueno, ¿y dónde estaba el conflicto, digamos? O lo que nosotros llevaba a la pregunta. Por un lado, una de las opciones era que la norma contable no contempla las garantías como provisiones. Vimos que sí, que las contempla cumpliendo ciertas características, formalidades. Y acá hablaba entonces de, bueno, cómo era el procedimiento de auditoría para ello. A lo que quiero llegar es que en estos eh, apéndices tienen los ejemplos de provisión y repasar y tener presente de qué se trata una provisión era lo primero que teníamos que identificar. ¿Ah? Es una deuda cierta que se generó en un hecho pasado, que fue la venta, y que eh, hay cierta incertidumbre tanto en la cuantía como en el momento en que se vaya a pagar, o sea, porque es por 2 años. Esto para repasar lo que era provisión. ¿Ah? Creo que hay alguna otra pregunta que también, de hecho, se pregunta mucho. Hemos visto que provisiones está bastante, es recurrente en las preguntas de exámenes o de parciales en el caso de las segundas revisiones, como por ejemplo el típico, ¿no? Eh, se, se- hay un juicio, el abogado, ahí entra la importancia de la carta del abogado, por ejemplo, el abogado estima la probabilidad de que haya que pagar o que no haya que pagar ante ese juicio, etcétera, etcétera. Bien, ahora nos vamos a ir a lo que es dictamen, las preguntas de dictamen. Y acá nos dice, y se encargan así, en función de las situaciones que se plantean a continuación, identifique si existe o no un problema que afecte su opinión al momento de emitir el informe. Recordemos que nosotros, acá estamos en el dictamen, tenemos que identificar en qué etapa del proceso de auditoría estamos en la etapa de la conclusión. Veíamos que teníamos que realizar las tareas de finalización, las vimos al detalle, todas cada una, y una vez realizado eso, juntábamos todos, el equipo, se juntaban los papeles de trabajo y estábamos en condiciones, o una vez determinado que estamos en condiciones, que tenemos la evidencia válida y suficiente, otra pregunta de examen, que está respaldada en los papeles de trabajo como para emitirla. En el proceso de realización de los preguntados, en el proceso de realización de los procedimientos de auditoría sobre los rubros de resultados correspondientes a gastos de administración y venta, no se encontraron los biblioratos que contenían la documentación respaldante del último trimestre del ejercicio. Planteada la situación a la dirección de la empresa, esta aceptó colocar un párrafo declaratorio en la carta de gerencia. Recuerden que nosotros teníamos, vamos a ver si rápidamente, bien, vemos. Recuerden que la carta de gerencia era fundamental, cuando nos la negaban, había una limitación al alcance del trabajo, vimos qué tenía que contener esa carta de gerencia, y nosotros veíamos por acá lo que era la categorización del problema. Nosotros vimos las 4 etapas en realidad,
de la formulación de la opinión para poder emitir el examen, pero como les decía, nosotros en el curso de auditoría llegamos a la categorización del problema, ¿no? Y los problemas que podíamos tener era no tener problema, la violación a las normas contables, que es cuando detectamos que existe eh, un incumplimiento en las normas contables, que algo fue eh, subvaluado, sobrevaluado, mal registrado, mal expuesto. Luego de allí sacábamos la gravedad de ese problema, ¿no? Que lo llamábamos material, muy material, o lo que es penetrante o omnipresente. El ejemplo que les pongo, por ejemplo, si los estados financieros tienen que, como en este caso del ejercicio, ahora ya me voy para el ejercicio, en este caso del ejercicio que nos hablaba de que presentaba en uno en el de inventarios que presentaba eh, sus estados financieros, su moneda funcional era el dólar, pero presentaba en, en pesos, la moneda de presentación de los estados financieros era en peso. El ejemplo claro de cuando algo es muy, muy material o omnipresente o penetrante, como se le dice, o generalizado. Les digo los diferentes nombres porque si les cambian el nombrecito para que sepan que se habla de lo mismo, ¿no? Cuando, o sea, ya eso nos va a afectar en el tipo de opinión. En el caso de que se trate de una limitación al alcance, vamos a tener una abstención. Y en el caso de que se trate de una violación a la norma contable, vamos a emitir un dictamen con una opinión adversa. Por ejemplo, si nosotros tenemos que presentarlo en la moneda de presentación justamente, y lo que hacemos es correr mal el tipo de cambio. Como las cuentas en dólares, la tenemos que pasar a, a pesos para su presentación y aplicamos mal los métodos, ¿no? Esto sería en superior, moneda funcional, conversión, traslación, etc. ¿Sí? O sea que nosotros podíamos tener violación a las normas contables, que es cuando existe justamente un incumplimiento de las normas contables. O sea, la empresa realizó algo o expuso algo, presentó algo, una cuenta, algún capítulo, eh, sin el cumplimiento de las normas contables, ya sea desde el punto de vista de la evaluación, ya sea desde el punto de vista de la certeza, de su eh, integridad, existencia, eh, corte y integridad, existencia, corte, y me falta uno que ahora ya se los menciono porque están todos vinculados. ¿Tá? Eh, y después teníamos la limitación al alcance del trabajo. Esto tenía que ver, en un repaso brevemente, con aquello que nosotros nos propusimos realizar como procedimientos de auditoría. No estoy leyendo la diapositiva, ustedes obviamente pueden leerlo. Aquello que nosotros definimos como un procedimiento de auditoría en nuestro plan de trabajo, en el planeamiento, o lo fuimos reviendo al momento de la ejecución y no pudimos hacer. Las razones por no poder hacerlo es porque la empresa no nos dejó, por ejemplo, la circularización. No, yo no voy a circularizar a mis deudores porque no quiero molestarlos. Otro ejemplo que se los he mencionado y lo vimos en alguno de los exámenes, de las pruebas, un procedimiento que a veces no podemos aplicar y sí tenemos que aplicar, y esto depende, es cuando tenemos la primera auditoría, nosotros no presenciamos el inventario. Nosotros empezamos la auditoría eh, en septiembre y nosotros no tenemos validados los saldos iniciales de inventarios, por ejemplo, de poder llegar a validar las cuentas que están involucradas. Así que básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Las limitaciones al alcance pueden surgir por el cliente, no me deja ser, depende de su voluntad, vamos a tratar de persuadirlo, ¿tá?
Y por acá es el ejemplo que les ponía recién, que el auditor comienza el trabajo después del cierre y no está presente en el recuento físico inicial, afectando el costo de venta. No puedo validar. Y es probable que no pueda opinar acerca del estado de resultado integral, del estado de resultado. ¿Tá? Bueno, para levantar las limitaciones al alcance del trabajo, vamos a tratar de aplicar procedimientos alternativos, ¿tá? En aquellos que va a ser una decisión del auditor también y va a depender de la aversión al riesgo. En definitiva, cuando tomamos una postura más conservadora, eh, y cuando veamos el cuadrito para la emisión de la opinión, si hay procedimientos de relevancia que no podemos hacer, por más que apliquemos alternativos, la limitación al alcance del trabajo va a estar, ¿no? Si son impuestas por el cliente, ya les digo, tratar de quien nos contrata, ¿no? Eh, tratar de convencerlo, ¿tá? La importancia. Como les digo, bueno, ¿y por qué un cliente va a querer que la opinión no salga limpia, como le llamamos, ¿no? O sea, que el dictamen no sea favorable, como se le llama, o limpio, y que tenga una violación a la norma contable, o cuando tenemos las violaciones a las normas contables, nosotros lo que hacíamos, el auditor no realiza ajustes, pero sí plantea los ajustes que debería hacer la empresa, y si éste los levanta, los realiza, los corrige, el problema ya no existe, ¿no? Verificamos que los haya hecho y el problema deja de existir. O sea, lo que era una violación contable, si es corregida, deja de ser un problema, uno de los problemas. Ejemplo, la violación a las normas contables, en la limitación, eh, en la limitación al alcance del trabajo, lo mismo, ¿no? Si nos vemos impedidos de realizar algo que como auditor consideramos y las normas internacionales de auditoría nos indican que debemos hacerlo, por ejemplo, el arqueo de caja, como les digo, la conciliación bancaria, chequear la conciliación bancaria, el recuento de inventarios, las circularizaciones, la carta del abogado, la carta de gerencia. Eso que es fundamental, eh, bueno, vamos a tratar de levantar, ¿no? Y otra cosa que aparece por allí es si existió, podemos tener alguna limitación al alcance, como les ponía el ejemplo del del inventario, ¿no? Del recuento físico, en la primera auditoría. Si existió una auditoría previa, el auditor puede decidir confiar en el trabajo del auditor anterior. Ahora, en el dictamen se debe aclarar, ¿no? Si confía en ese trabajo y no lo aclara en el dictamen, en definitiva, va a ser responsable como si lo hubiese hecho él. Por acá tenemos la materialidad, esto ya nos vamos a las etapas. Acá lo que quiero mostrarles la clasificación del problema, cómo lo cuantifico, cómo lo defino, ¿no? Muy material, ¿ah? Se cree que afecta a todo el balance, lo que les digo, en barra, hablando en términos poco ortodoxos, como le digo, toda la información, y es muy probable que no se opine que esos estados financieros representan razonablemente la realidad. De hecho, lo que suele pasar, si se trata de una violación a la norma contable, va a haber una opinión adversa, y si se trata de una limitación al alcance del trabajo, en definitiva, va a haber una abstención. Material, aquello que considero que se debe informar en el dictamen, pero que permite emitir una opinión, ¿ah? Una opinión con salvedades, como le llamamos. Y no material no me hace cambiar la opinión, ¿ah? Porque recuerden que el dictamen es para brindar e incrementar la confiabilidad en los usuarios de los estados financieros, ¿ah? Y en definitiva, como les decía, si llegó a haber una violación a la norma contable o una limitación y el cliente, quien contrata al auditor, lo levanta,
es como que no hubiese existido el problema, y si no existe problema, no va a figurar. Y si existe un problema inmaterial, algo mínimo, o sea, hacemos una prueba y en el arqueo de caja surge una diferencia de un peso, de no sé, 10 pesos en 200.000, es insignificante, a lo que llamamos inmaterial. Así que por acá tenemos lo que, lo que les decía hoy, penetrante, efectos que a juicio del auditor reúnen algunas de las siguientes características, ¿no? Lo muy material, que no se limitan a elementos específicos, cuentas o partidas de los estados financieros. Hoy por hoy no se está aplicando el tema de la inflación o el ajuste por inflación, pero podría ser otro caso. Eh, un tema de exposición, no están expuestos según las normas contables, no están las notas a los estados financieros, etcétera, etcétera, algo que afecta eh, de manera significativa y a todo, ¿no? O sea, no algo específico, sino a un conjunto global. Si se limitan, pueden representar una parte sustancial de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que gran parte del activo, ¿sí? Bueno, hay una violación a las normas contables y está valuado no conforme a las normas contables, no está expuesto a las normas contables, o sea, sí se limita a un elemento específico, un capítulo o un componente del estado financiero, en este caso el estado de situación, pero afecta bastante. Y si se refiere a aspectos de exposición, eh, que sean decisivos para la comprensión de los estados financieros. O sea, esto cuando hablemos de penetrante o de muy significativo, estaríamos en esta situación, ¿tá? Ya vamos a ir a lo que es el dictamen, es el documento formal a través del cual el Consejo Público expresa la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de la entidad en cuanto a su presentación y formulación según las normas contables adecuadas y deja constancia del trabajo profesional realizado, sus alcances, limitaciones y limitaciones en una breve descripción. Por acá está todo lo de la opinión, que como les decía, esto tiene que ver, esto lo ven en profundidad en informes profesionales, dentro de otros informes que emite el contador público. Entonces, por acá tenemos la naturaleza del problema, si se trata de una violación a las normas contables, si no es determinante, no es material, no es penetrante, vamos a emitir una opinión favorable. En el caso de la limitación al alcance del trabajo, lo mismo, ¿sí? Si no es determinante, no es penetrante, no es material, no es significativo. Si no existe problema, la opinión va a ser favorable. Si es determinante, pero no penetrante, es decir, eh, en el dictamen se dice, bueno, ya sea con la violación a la norma contable o en la limitación al alcance del trabajo, bueno, los estados financieros representan este, razonablemente, están, brindan una seguridad razonable, excepto por, y ahí se expone un capítulo o una cuenta o una limitación al alcance. Eso después en la guía justamente de los informes está redactado, o sea, tiene el formato de cómo se redacta. Y si la violación a la norma contable es determinante y penetrante, lo que vimos recién, en el caso de que haya una violación a la norma contable, se va a emitir una opinión, o el informe va a contener una opinión adversa, y en el caso de la limitación va a haber una abstención, porque nosotros en realidad en la limitación al alcance del trabajo es porque no pudimos realizar, no pudimos probar nada, ni que está bien ni que está mal, entonces nos tenemos que abstener. Y lo que les decía hoy, en el caso de la limitación
al alcance de trabajo, o cuando nosotros les informamos a la gerencia determinadas violaciones a las normas contables para que los corrijan y se pueda levantar esa observación. Lo digo brevemente, van a decir, pero ¿por qué alguien nos va a contratar para emitir un informe de auditoría con, con- con lo que implica desde el punto de vista hasta económico para la empresa? eh, y va a querer que se emita un informe no favorable. Bueno, un caso es, eh, ya lo llevo a la realidad, ¿no? Por ejemplo, la empresa está compuesta por accionistas y la intención de, más allá de la obligatoriedad que tienen las empresas, vamos a llevarlo al ejemplo puntual, de repente hay una parte de los accionistas que quieren, eh, que lo que buscan es que haya un informe de auditoría para que inversores vengan y inviertan justamente, estén interesados en la empresa. Y quizás hay otra parte, el ejemplo de accionistas, pero vale para todo, ¿no? Y otros que no. Entonces ahí puede ser un interés o el conjunto de una empresa que toma las decisiones de los representantes de la empresa, en realidad dicen, no, no, yo prefiero que esté con salvedad. Eso podría ser un ejemplo, ¿no? A veces decimos, no, pero ¿por qué me vas a limitar los procedimientos? Estamos haciendo una auditoría, te estoy diciendo cuáles son las violaciones a las normas contables que tenés, ¿por qué no las corregís? ¿Sí? Esto como un repaso para responder las preguntas de dictamen. Y por acá tengo, antes de irme a esta página, lo tengo en este, no, lo tengo en otro. Lo que yo les decía en agosto del 2019 fue que hubieran diferentes versiones y que eran exactamente igual a exámenes anteriores. Si no estoy mal, fue exactamente igual a lo que fue febrero del 2018. Creo que a marzo del 2017, a la primera revisión de marzo del 2017, esto les digo que se agarra en agosto del 2017, en otro cuadro. Bueno, vayamos entonces a lo que es las preguntas de este. Veamos entonces y tratemos de razonarlas con esta introducción que vimos, ¿no? Pregunta 2. A ver, nosotros nos definimos como procedimiento de auditoría sobre el rubro de resultado correspondiente a los gastos de producción y venta, chequear los bibliografías que contenían la documentación respaldante del último trimestre del ejercicio. Se le plantea la situación a la dirección y en vez de brindarnos los bibliógrafos, nos dice, aceptó colocar un párrafo declaratorio en la carta de gerencia. La declaratoria, como ya vimos todo lo que tiene que contener, no es suficiente. O sea, nosotros con que la gerencia declare que no brindó, no nos da la seguridad o la herramienta a nosotros en cuanto a que nosotros no pudimos validar ese trimestre de los gastos, ¿no? Los gastos de administración y venta
como sabemos, suelen representar una parte muy importante del estado de resultado. Por lo tanto, bueno, por allí tenemos, no hay una violación a las normas contables adecuadas, porque si no pudimos ver si los gastos se cumplían o no, si estaban bien registrados o no, no hay una violación a la norma contable, o sea que hay dos que ya la tienen como descartada, y no existe problema tampoco, porque ya les digo, nosotros tenemos una limitación al alcance del trabajo porque no pudimos validar, bueno, la respuesta allí ya la dice, no sé si la dice sí, a veces yo les agrego el porqué. ¿Ah? Así que acá, teniendo bien presente, y como les decía, nosotros nos lleva hasta ahí. No nos hace decir qué tipo de opinión tenemos que emitir. Bien, vamos por acá. La empresa ha firmado, trato de poner así, acá nuevamente el tema de provisión. La empresa ha firmado el pasado 1 de agosto del 2016 un contrato de suministro de hierro en exclusividad con una empresa constructora hasta un monto de $500.000. En el contrato, ambas partes acordaron incluir una cláusula de rescisión por cualquier tipo de incumplimiento a pagar en efectivo equivalente al 1% del contrato. A fecha de cierre del ejercicio, el costo esperado de cumplir el contrato es mayor a los ingresos asociados en $90.000. Por ello, la gerencia de la empresa constituyó una provisión por este último importe. Y acá nuevamente lo que yo les digo, esto es lo que se llama el contrato oneroso, y no en vano, ya lo hemos visto, ¿no? Está acá, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué condiciones nos dice? Eh, y acá también, como yo les digo, entra en juego, lo leemos si quieren, un contrato de carácter oneroso, es aquel en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato son mayores que los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. Los costos inevitables del contrato reflejarán el costo neto menor por resolver el mismo, lo que es el importe menor entre el costo de cumplir con las cláusulas y la cuantía de las compensaciones o multas procedentes de su incumplimiento. Inclusive les pongo un ejemplo. Una entidad puede estar requerida contractualmente en virtud de un arrendamiento operativo a efectuar pagos para arrendar un activo que ya no utiliza. La obligación se trata de una obligación presente como consecuencia de un suceso pasado que obliga a la entidad está contractualmente requerida a pagar recursos por los cuales no recibirá beneficios comparables acá. Conclusión, si una entidad tiene un contrato de carácter oneroso, la entidad reconocerá y medirá la obligación actual resultante del contrato con una provisión. O sea, nosotros tenemos que ver si esta situación que nos plantea, efectivamente lo que hizo la empresa está bien. Bueno, ya les bajé el- les puse la respuesta, ¿no? O sea, cuando se habla de que la empresa, la gerencia constituyó una provisión, nosotros lo primero que tenemos que ver es si las condiciones eh, cumplen con el concepto de provisión, ¿no? Y bueno, con el ejemplo, acá se trata de un contrato oneroso generado o sea, es una obligación presente que surge de un hecho futuro y que efectivamente la empresa por contrato tiene que, que desenvolver dinero más allá de que a fecha del cierre del ejercicio el costo esperado de cumplir el contrato es mayor a los ingresos, ¿no? En $90.000. Muy bien. Durante la realización de las pruebas se detectó un pasivo por asesoría legal.
de un reconocido estudio de abogados. A su vez, se pudieron visualizar facturas por el asesoramiento recibido. Consultado al jefe contable, este explicó que se debía a un litigio que le había iniciado un importante proveedor internacional por diferencias surgidas de su acuerdo comercial. No ha tenido respuesta de los abogados, pero pudo acceder al acuerdo sin que la gerencia pusiera ninguna restricción. Además, la dirección está dispuesta a firmar en la carta de gerencia que en base al acuerdo comercial no tendría nada que abonar como resultado del litigio. Y de tener que hacerlo, los accionistas se harán cargo del pago, si no existiese caja suficiente en la empresa. Acá repasamos un poco lo que es la importancia de tener la carta de abogados, ¿sí? O sea, una de las herramientas y de los procedimientos que nosotros necesitábamos era tener la carta de abogados que nos, como profesional involucrado, nos estipulara, diera como evidencia la probabilidad, recuerden que la probabilidad para ver si es un pasivo o contingente, si es una provisión. Nuevamente, que la empresa decida poner y esté dispuesto a ponerlo en la carta de gerencia no es suficiente. Nosotros necesitamos la carta de abogados. ¿Ah? O sea, durante la realización de las pruebas se detectó un pasivo por asesoría legal de un reconocido estudio de abogados. A su vez se pudieron visualizar facturas por el asesoramiento recibido. O sea, acá estamos haciendo referencia a que se contrató un abogado, consultado al jefe contable, este explicó que se debió a un litigio. O sea, ahí es donde está que le había iniciado un importante proveedor internacional por diferencias surgidas de un acuerdo comercial. Entonces, está bien, el pasivo por asesoría legal lo que nos está indicando que se contrató. ¿Por qué se contrató? Porque hay un litigio en el medio. Bueno, si hay un litigio en el medio, nosotros necesitamos saber si eso generaría o no una provisión por litigio. No ha tenido respuesta de los abogados, o sea que nos falta la carta de abogados. Cuando nos falte la carta de abogados, va a haber una limitación al alcance del trabajo. Luego evaluaremos el impacto, ¿no? O sea, si es eh, material, si igual se puede emitir una opinión favorable con salvedad, o si es muy material, penetrante. ¿Ah? Si tratándose de una limitación al alcance del trabajo, directamente la opinión va a ser con una abstención. Pregunta 15. Dentro del capítulo propiedad, planta y equipo, 9.500.000 corresponden a inmuebles propiedad de la sociedad donde ésta presta los servicios pertinentes. La totalidad de los mismos se encuentran hipotecados a favor del Regional Bank en garantía de las deudas financieras. En virtud del proceso de renegociación, se ha entablado con el banco, en virtud del proceso de renegociación que se ha entablado con el banco, la sociedad ha decidido no revelar las garantías otorgadas. Bueno, acá lo que hay es un tema de violación a las normas contables y ¿dónde? En la exposición a las notas, ¿no? O sea, nosotros todo lo que tiene que ver con revelar aquella información que de repente no se visualiza, o la que también se visualiza, en la parte numérica, nosotros si vemos qué tienen que contener las notas a los estados financieros, este es un hecho que debe estar reflejado en las notas a los estados financieros, que existe dentro del capítulo, o sea, hay una hipoteca que se está, digamos, hay una propiedad, planta y equipo, un inmueble
dentro de bienes de uso, donde la sociedad presta servicios, y que se encuentra hipotecado, ¿tá? A favor del banco, en garantía de las deudas financieras. O sea que nosotros tenemos que revelar esta situación, ¿sí? Es eh, importante por el importe, por la situación, por las cuentas involucradas, ¿sí? O sea que lo que hay es una violación a las normas contables porque la sociedad decidió no revelar las garantías otorgadas. Las garantías deben estar reveladas. Bien, preguntas teóricas. Vamos a hacer esto. Voy a cortar este videito, lo voy a subir y ahora nos vamos a las preguntas teóricas. Alguna capaz que tiene que ver con algo de lo que se ve dentro de de las tareas de finalización o de ejecución y eh, también de los conceptos de auditoría como tales. ¿Tá? Así que cortamos, lo subo, o lo subo juntos y seguimos con otros. Si no se les hace tan largo, más allá de que ustedes puedan ir frenando. Ya no.